Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Voy a hablarles alrededor de la situación por la que ha atravesado Cuba desde enero de 1959. Los que están ahora en el poder, esos incapaces que de todo culpan y han culpado durante 65 años al bloqueo estadounidense de sus problemas, en estos momentos dicen que la situación está peor por las medidas de Trump de hace 5 o 6 años. Voy a ponerles un grupo de ejemplos que conozco, que sé porque los viví. No hay ninguna invención en nada de lo que he dicho ni nada de lo que diré. Son cosas que están comprobadas sobre cómo la economía cubana, cómo la situación del país desde el mismo enero de 1959 empezó a destruirse. Cómo Fidel y sus barbudos destruyeron poco a poco la economía del país. Veamos algo acá primero. Hay una anécdota que hace el Che, que Fidel le pregunta algo relacionado con estadística o estadigrafía. Él se equivoca en la pregunta, no la entiende bien y le dice a Fidel que sí, que conoce de eso. Y Fidel le dice: eres el presidente del Banco Nacional de Cuba. Tamaña irresponsabilidad. Veamos algo que se publicó en Granma hace unos cuantos años y que yo anoté en un libro que escribí hace 12, 13, 14 años, tal vez un poco más. Es un voluminoso documento donde introduje toda la historia de cómo se fue destruyendo la economía cubana, de cómo Fidel fue tomando en sus manos todos y cada uno de los aspectos de la vida, la economía, la sociedad, cómo la organizó. Bueno, en definitiva, es un mamotreto, como yo le digo, que me ha servido de mucho. Les voy a leer algo aquí que se publicó en Granma años A, bajo el título de Un ejemplo de humildad. Bueno, el Che está de presidente del banco y dice Salvador Vilaseca que cuando el Che fue nombrado presidente del banco, lo llamó para que trabajara con él y que este amigo le dijo que no. Escuchen la anécdota. El amigo, asustado por la responsabilidad que el cargo significaba, le objetó que no creía tener las condiciones para desempeñarlo, puesto que no sabía nada de banca, a lo que el Che le contestó. O sea, el Che llama a un socio, que es como se acostumbraba en Cuba y se acostumbra a hacer los nombramientos, los socios de los socios. Fidel llama a un socio para que ocupe un cargo en el Banco Nacional de Cuba. El tipo le dice que no está preparado para eso. Y escuchen lo que le dice el Che. Vamos a buscar acá. Vamos acá. El Che le dice al hombre: yo tampoco sé nada de eso y estoy de presidente. O sea, él mismo reconoce que no sabe nada de la banca y que aceptó ser presidente. Salvador Vilaseca le llama a esto un ejemplo de humildad. Yo lo llamo un ejemplo de irresponsabilidad. Un ejemplo de que nada le importaba lo que sucediera en Cuba. Y ahora que tocamos este punto del Che, por esa época, cuando era ministro de Industrias, el Che creó unas asociaciones y eso dio origen también a la corrupción. O sea, varias industrias de una misma área se reunían mensualmente para ver qué te sobraba a ti y qué me faltaba a mí, y ahí empezaban a ayudarse. Eso degeneró en que a mí me hace falta para mi casa un ventilador y a mí me sobra un saco de arroz, y ahí empezó a degenerarse y la corrupción. Responsabilidad del Che por hacer aquella locura. Pero bueno, vean cómo desde sus inicios empiezan las irresponsabilidades. En los años 80 conocí a Quibeiro, que era subdirector o vicedirector de la empresa de aceite, una importante empresa de aceite
que producía alrededor de 80.000 toneladas de aceites y grasas. Él era el comercial. Y él me hacía el cuento que él con 16, 17 años fue nombrado interventor de la cubana de acero, no la antillana, la cubana. Que el rifle era más grande que él y que él no sabía ni dónde estaba parado. Sin embargo, asumió la responsabilidad de interventor, administró esa fábrica, intervino en esa fábrica. Ejemplos hay muchos de que Fidel antepuso sobre el conocimiento la lealtad a la revolución, y que es decir, la lealtad a él. Y veamos algunos otros ejemplos, desmontando estas mentiras, que la culpa es del bloqueo y que la situación actual es culpa de Trump. En la industria deportiva, en los años 70, se monta la fábrica de producción de balones de pelotas, de balones de básquet, de goma. La tecnología que se compró era atrasada, de esto he hablado en otras oportunidades. Y bueno, las situaciones que conllevó por ahorrarse 4 pesos en poner un piso de granito pulido, por poner aire acondicionado con su debida extracción, la producción se rompía por miles. Son varios los ejemplos de cómo se despilfarró el dinero, de cómo se botaba el dinero en esa industria deportiva, cómo se producían implementos deportivos que se almacenaban o se botaban cuando se dirigían a distintos lugares, porque realmente, por ejemplo, los batones de relevo se hacían 1.500 todos los años. Un batón de relevo es eterno si usted lo cuida. Son sencillos ejemplos de cómo la economía cubana se fue deteriorando desde que tomaron el poder. Y voy a poner un ejemplo del año 1960. Se interviene la fábrica o los laboratorios Gravi, que producían la pasta Gravi, que en esos momentos se vendía más y se comercializaba más que la Colgate. Y tenía el jabón Rina, que era uno de los más vendidos en el país. Pues bien, se interviene en junio o julio y ya el plan de producción del último trimestre no se puede cumplir porque se le había olvidado conveniar con la empresa que producía los tubos de pasta, los tubos, o sea, el tubo para envasar la pasta, y no se pudo cumplir el plan de producción desde el mismo año 1960. Estoy sirviéndome de algunos ejemplos acá, ¿no? Por ejemplo, en la empresa de aceites y grasa en la cual trabajé por muchos años, tenía varios establecimientos, uno que se nombraba H4, tenía H8, H2, H4 y H10, que era el de regla. Este H4 era de Santa Cruz del Norte, estaba anexo, pegado al Central Jersey, y mientras el Central Jersey producía, estaba la producción de azúcar, ellos se abastecían con el vapor que producía este ingenio, este central azucarero, para refinar y hacer sus producciones. Cuando ya no existía, se ponía en funcionamiento durante 3, 4, 5, 6 meses, alrededor de medio año, una locomotora, e incluso se elogió en la iniciativa, la inventiva, como siempre se dice, del cubano. Bueno, en resumidas cuentas, esa locomotora estuvo por más de 20 años trabajando y produciendo vapor para H4. En los años 80, casi a finales, se hace un estudio y resulta que el consumo de combustible el gasto en el consumo de combustible que esa locomotora necesitaba, hubiera bastado para comprar 2 calderas de vapor. O sea, ahí tienen otro ejemplo de irresponsabilidad. Vamos a ver acá. Se intenta, esa fábrica producía con elementos de más de 40, 50, 60 años. No se invirtió nunca
en modernizar, en hacer más técnico, aumentar el rendimiento y una mejor explotación del aceite que provenía, que nos lo suministraban los rusos. Se mantuvo la tecnología que se heredó del capitalismo, que ya de por sí era un poco antigua en esa fábrica. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que la producción, el gasto de combustible era mucho. Y se trató de, se introdujo una centrífuga para aumentar el rendimiento del aceite en un 1.5% más o menos. Ustedes dirán, un 1.5%, eso es despreciable. No, no es despreciable cuando usted procesa 30.000 toneladas. Estoy hablando de la fábrica, específicamente de la fábrica H8, que estaba ubicada en el Cerro, que producía alrededor de 26.000 toneladas de aceite al año, pero tenía que procesar alrededor de 30.000. Como usted multiplica 30.000 por un 1%, son unos cuantos millones de rublos los que zorraba, de dólares los que zorraba. Se monta esa centrífuga y no había dinero para comprar una pieza que le faltaba a esa centrífuga, que valía alrededor de 3.000, 4.000 dólares. Una centrífuga nueva que se había traído de Hawái Grande, que no la habían utilizado. Se montó esa centrífuga y nunca se pudo hacer. Estoy hablando de cómo ya en los 80, a pesar de la ayuda de la Unión Soviética, la economía de Cuba estaba en franco retroceso, como no había dinero. Los ministerios crearon una comisión y se sentaban mensualmente a hacer la lista de los mandados y decían, bueno, esto se puede comprar, esto no, y esto sí. Las calderas de esa fábrica, había una caldera búlgara y una española, emitían mucho vapor. La búlgara era más moderna y necesitaba un quemador que costaba 35.000 dólares. Jamás se pudo comprar porque no había 35.000 dólares para comprarse dinero. Estamos hablando de los años 80, 81, 82, 83. O sea, mucho antes de que existiera Trump, con la ayuda del campo socialista, con la ayuda de los rusos. Son ejemplos de cómo se iba deteriorando la economía, la irresponsabilidad. En esa fábrica se monta también en los años finales del 89 una fábrica de pomos plásticos. Bueno, ese estudio se había hecho en el año 83. Estuvieron 7 años para poder montarla. Cuando llega, ya los precios de los productos con los que iba a trabajar esa fábrica habían subido de 300, 350 dólares la tonelada hasta cerca de los 400, de los 700, 800 y 900 dólares. Y no había dinero para echar a andar esa embotelladora de pomos plásticos, productora de pomos plásticos. Venía toda la línea, se producía el pomo, se envasaba, se etiquetaba, todo estaba perfecto. Era una planta italiana que costó más de $1,5 millones. Se monta la planta y solamente se pudo hacer la prueba que exigían los italianos para entregarla, para dar la puesta en marcha. Bueno, se tuvo que dejar de comprar el agar-agar que se le ponía, se le daba, se le mezclaba para la producción de las compotas de los niños. Se tuvo que dejar de comprar para comprar las toneladas que hacían falta para hacer una prueba que era la producción de un día. Ahí tienen ejemplos. La economía cubana estuvo siempre en franco deterioro. Jamás progresó. Otro ejemplo de cuán triste ha sido la situación en Cuba, en el año 61-62, cuando se hace el primer plan de producción, planificación de la economía socialista, la producción planificada. Se hace el plan muy bonito, según me imagino que lo hayan hecho, y Fidel mismo declara que después que terminan el plan se dan cuenta que no habían tenido en cuenta los insumos para hacer esa producción. O sea, personas que desconocían por completo la economía, que nunca habían dirigido nada de una industria, ni una fábrica, ni un taller, ni una fábrica de pirulí, asumen en sus manos la dirección de la economía total del país y ahí mismo comienza a destruirse todo. Lo que es de todos no es de nadie, y lo que no es de nadie, nadie lo cuida. O sea, no echen más la culpa a
a Trump de la situación actual de Cuba. Voy a poner otro ejemplo de esa empresa de aceites. Se le compraba a los búlgaros la hojalata, que debía tener un grosor de 0,35 milímetros, y no lo tenían, nos lo vendían con 0,25 y se rompían por miles las latas. Y los búlgaros para su producción compraban otra materia prima, una de las hojalatas que se necesitaban. Recordemos también que cuando Polonia cambia de sistema, Fidel dice que los únicos que les comprábamos los Gancancar eran los montacargas, éramos nosotros. Bueno, ¿y por qué se los comprabas a ellos? O sea, ejemplos hay miles de cómo la economía cubana optó, cómo Fidel optó por engancharse a un tren atrasado tecnológicamente con muchas deficiencias, y cómo ese campo socialista engañó y abusó de Cuba a pesar del dinero que le entregaba. Las tecnologías fueron antiguas, fueron viejas, le vendían aquello que ya no usaba. Sucedió en muchas líneas de producción, y poco a poco se fue deteriorando la economía del país hasta llegar a la situación actual que no tiene salida. El socialismo, el castrismo, el socialismo ha fracasado en todos los países a los que ha llegado. Solo ha traído miseria y destrucción, y Cuba es el ejemplo más elocuente, más fidedigno de lo que allí pasaba, de lo que pasa con el socialismo, de lo que ha pasado con el castrismo. Y esa imagen de prosperidad que dio en unos inicios de Cuba era falsa, estaba sostenida por el campo socialista, y la cara era una, pero los cuartos, las salas y el baño eran un desastre, y la economía cubana funcionó todos esos años por la inyección de dinero del campo socialista, pero se fue destruyendo industria, se fue destruyendo infraestructura, se fue destruyendo conocimiento, porque recuerdo que en la empresa, en la fábrica de aceite, para un operador de calderas, una de 5 a 6 toneladas, un equipo importante, un equipo que es peligroso, simplemente pasaban un curso allí, un curso que se lo daba el otro operador de caldera, el que estaba anteriormente, y ahí se fue degenerando, y usted optaba por ser operador de caldera, que tenía un buen salario, 231 pesos en aquel entonces, y usted estaba 3, 4, 5, 10 días con al lado del operador, se le daba un pequeño curso en la misma fábrica, con 3 o 4 aspectos, y usted optaba y obtenía esa plaza. Y los conocimientos fueron degenerando, y la importancia del funcionamiento de la caldera y del conocimiento se fue perdiendo, y como decíamos, cualquiera puede ser operador de caldera. Eso sucedió en millones de trabajos, en millones de equipos en el país, y poco a poco, como digo, se fue perdiendo conocimiento, que es tan importante trasladarlo de uno a otro. No mientan más, no engañen más. La economía socialista no funciona, y Cuba jamás, la dictadura cubana, jamás el socialismo, el castrismo va a sacar adelante al país. Las tonterías que dicen las reuniones, a lo que acuden, lo que dicen, las medidas, los programas, todos son fracasos, todos son mentiras, todos son engaños, y solo están buscando mantenerse más tiempo en el poder para poder subsistir y vivir cual burgueses a costas de su pueblo. Eso lo he dicho 1.000.000 de veces, y lo seguiré diciendo porque es real. No mientan más. A Cuba, a la economía cubana, no la ha destruido ni el bloqueo ni las medidas de Trump. La ha destruido Fidel Castro, el Partido Comunista y todos aquellos que han dirigido el país a lo largo de 65 años. Un saludo a todos. Hasta la próxima.